Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema importante, un tema que relativamente es nuevo, me refiero al de las plataformas digitales, su tratamiento fiscal y las obligaciones fiscales que hay que cumplir para aquellas personas físicas que obtienen ingresos a través de estos mecanismos que pues son nuevos y que tienen que ver mucho con la tecnología. Pero antes de iniciar, pues quiero darle la bienvenida como cada viernes a nuestro querido amigo Jesús Milla, quien pues estará con nosotros hablando de este tema, Jesús, que es Hola. Importantísimo y que es Padrísimo. novedoso, ¿no? Claro, además, fíjense amigos, que hay una cosa. Yo no sé realmente si era necesario haber creado eso de plataformas digitales, ya que siempre ha existido la obligación de hacer el pago al extranjero, no necesariamente como retención. Lo que pasa es que la autoridad no ha tenido la capacidad política, yo creo, de poderlo hacer. Por lo siguiente, nosotros tenemos un título quinto, que es que cuando nosotros hacemos pagos al extranjero, tenemos que hacer una retención, ¿de acuerdo? Siempre. Hacemos la retención cuando es una importación de bienes que son tangibles. El problema es cuando son intangibles, que es a lo que se refiere la plataforma tecnológica. Pero siempre ha existido, Miguel. ¿Te acuerdas tú que cuando nosotros deducíamos algún intangible, algún programa, pues teníamos que hacer el traslado virtual del IVA y el acreditamiento virtual del IVA, que realmente eso se hacía necesariamente cuando nosotros importábamos algo, un intangible del extranjero? Entonces, al iniciar estas de las plataformas tecnológicas, con ciertas obligaciones, que aparte, pues no es lo mismo que yo tenga una plataforma tecnológica de mis productos aquí en territorio nacional, que es otro boleto, porque se confunde a plataformas tecnológicas solamente las del extranjero, cuando también puedo hacer transmisión de propiedad o prestación de servicios a través de una plataforma tecnológica nacional y que tenga yo la obligación de pagar mis impuestos en el régimen que me corresponda. No sé si estés de acuerdo, Miguel. Sí, fíjate que este es un cambio que no solamente tuvo afectación para quienes ya realizaban operaciones a través de plataformas, sino también para las mismas plataformas. Antes de la reforma, en materia de impuesto al valor agregado, las plataformas digitales no eran causantes del impuesto al valor agregado, no eran contribuyentes, porque sus servicios se consideraba antes de la reforma, y soy reiterativo, que no se considera que no se realizaban en territorio nacional porque no estaban aquí, porque no tenían establecimiento permanente. Y viene este cambio en el que no importando el que realicen o no el servicio aquí, lo que va a marcar la pauta para que se considere un servicio prestado en territorio nacional es en dónde se encuentra la persona que utiliza esos servicios. Un ejemplo, por ejemplo, es esta plataforma que nos permite el acceso a contenido digital, que podremos hablar de estas plataformas que nos dejan ver películas, series y pues una diversidad de programación audiovisual a través de un teléfono, a través de una computadora, a través de la misma televisión, que ya son dispositivos inteligentes, en donde pues ahora, cuando yo pago este servicio de este tipo de plataformas, tengo que pagar el impuesto al valor agregado. Anteriormente se trataba de una importación de servicios que por esta mecánica del IVA virtual que se da en el caso de importación de intangibles y de servicios, pues no se terminaba pagando. Actualmente estas plataformas, no teniendo residencia en el país o tampoco teniendo establecimiento permanente, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, cumplir con obligaciones fiscales y dentro de ellas pues tenemos el hecho de que en algunas operaciones, sobre todo cuando actúan como intermediarios en la prestación de servicios o en la enajenación de bienes, deben efectuar la retención del impuesto a los usuarios. Entonces,
Es un cambio, fue un cambio importante, Jesús, y que por supuesto como contadores, como profesionistas, como asesores fiscales, tenemos que estar al pendiente si queremos estar a la vanguardia en este tipo de temas. Fíjate que bien lo dices tú, habría que separar la transmisión de propiedad o de servicios en plataformas en territorio nacional, como la que se hace a través de una retención, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado. Y le dan una importancia muy especial al impuesto al valor agregado, porque realmente ahí es donde están todas las reglas que van a ser la base para poder estar sujeto a todas las obligaciones que se tienen, obviamente, en territorio nacional, porque para poder deducir y acreditar que hay muchísimas personas físicas y morales que necesitamos de la utilización de plataformas tecnológicas para elaborar nuestro servicio, pues tenemos la necesidad de contratar ahora a través de un representante, de ese extranjero aquí en territorio nacional, para que, siendo yo contribuyente o no siendo yo contribuyente, tratando de deducir y acreditar o no tratando, también se hagan retenciones del IVA diferentes. Entonces, sí es importante la obligación del pago por parte de nosotros. Si vamos al extranjero al título quinto, nosotros tenemos la obligación de hacer una retención. Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. En el caso del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que es el párrafo que sigue después de la fracción segunda de este artículo 6, establece claramente la obligación que se tiene de que a quienes la ley obliga el retener, el que no retengan o no retengan y no paguen, de cualquier forma, tienen la obligación de pagar, ya que no son contribuyentes los extranjeros, ¿no? Claro. Bueno, es todo un tema. Tenemos por ahí conectados ya a Gabriela García Moreno. Muy buenos días, como cada viernes nos acompaña. Muchas gracias, Gabriela, compañera, socia de la asociación. Jorge Rosas, Verónica Salazar, Verónica Carpio, Verónica de la Rosa. Dice, excelente viernes, gracias. Tremendamente exquisito dúo. Jesús, por ahí nos mandan flores. Gracias. Yajaira Almeida, un saludo, contadora. Qué bueno que están por aquí conectados. Y bueno, a todos los que se van conectando en este momento en vivo, somos casi 70. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito, Jesús, qué tipo de operaciones se llevan a cabo a través de plataformas, porque no todo lo que hacemos a través de Internet, a través de redes sociales o a través de un mecanismo tecnológico se va a tratar de este régimen que está regulado a partir de hace 2 años. Primero, hablamos de la enajenación de bienes. Pero primero hay que entender que va a haber plataformas, que va a haber mecanismos que son intermediarios entre el oferente del servicio o el oferente de bienes y el cliente o el que los está demandando. La plataforma nos va a ayudar a colocar el servicio, a colocar el bien en el mercado. Entonces, hablamos que va a haber plataformas que nos van a ayudar a vender productos, a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios, dentro de los cuales vamos a incluir, por ejemplo, la descarga o acceso a contenido digital, la intermediación entre prestadores de servicios, como puede ser el dar un curso, una conferencia, los clubes de línea y páginas de cita y los de enseñanza, que son algunos de los que podemos encontrar. Pero también encontramos esas plataformas que nos permiten encontrar inmuebles para alojamiento, ya sea para vacacionar o para ir a alguna entidad federativa a recibir un servicio de hospedaje.
Básicamente son los tres grandes ramos en donde nos vamos a encontrar en la prestación de servicios, Jesús. Ahí encontramos pues muchas plataformas conocidas, ¿no? Uber, Mercado Libre, Amazon, y bueno, otras más que están incluidas dentro de este servicio, ¿no? Así es. Y como bien lo dices, nada más aquí hacer la aclaración a nuestros amigos que porque lo que se trata directamente en la generación de bienes tangibles, ¿sí me explicó? Esos son necesariamente, lo que sí debemos de separar de los que pasan directamente por una aduana que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Ya que las propias plataformas, estamos hablando de Amazon, tiene dos tipos de plataformas. La plataforma que tiene representante en territorio nacional o la plataforma que directamente importa a nombre nuestro, ¿no? Claro. Vaya, hay muchas operaciones en las que vamos a encontrar. Mira, vamos a poner un ejemplo en donde en ocasiones se confunde y pudiera parecer que es una plataforma de las que vamos a hablar el día de hoy. Hay personas que venden productos, prestan servicios, pero que lo realizan a través de su propia página de internet. Es decir, yo creo una página, le pago a un desarrollador informático para que desarrolle una página web a través de la cual pues yo pongo botones para que puedan adquirir bienes o servicios, pero para que yo facilite la operación con el cliente, utilizo plataformas que me ayudan a cobrar los servicios. Esta es recurrentemente confundible con estas que vamos a hablar el día de hoy. Si yo desarrollo mi página, si yo tengo mis mecanismos de venta y solamente ocupo esta plataforma para cobro, para que me ayude a cobrar lo que estoy vendiendo, no se trata de un intermediario de los que se refiere esta reforma de hace 2 años. Es decir, en esta operación que ustedes pueden ver gráfica, no hablamos de una plataforma tecnológica de intermediación entre el oferente del bien o servicio y el cliente. ¿Por qué? Porque no intervino para la búsqueda del cliente, no me ayudó, por ejemplo, para la entrega, para la logística, para la importación, probablemente, como tú comentabas, sino que simplemente me puso los mecanismos para que una vez que yo ya tuviera el cliente, pudiera cobrarle los bienes o servicios que le estoy ofreciendo. Entonces, este es un ejemplo en donde utilizo una plataforma electrónica, pero no se trata de un intermediario. Y por eso comento que es muy común o recurrente confundirla. Ahora, es importante lo que tú estás diciendo, porque esta persona, este tercero intermediario, está en territorio nacional, ¿de acuerdo? Entonces, está prestando un servicio como lo podemos prestar un despacho de abogados, que es el que cobra, o cualquier otro, un agente aduanal también, por ejemplo, que son intermediarios, un abogado. Estos son los nacionales que definitivamente dan el servicio, un servicio de, como bien lo dice el IVA, de prestación de servicios, de hacer, de no hacer, de dejar de hacer o de permitir, que es obviamente el capítulo 2, ¿no? Claro. Fíjate que esto que comentas también es muy importante porque la reforma, particularmente a quienes afectó, hablando de plataformas, fue a las que eran extranjeras. Así es. Porque un desarrollador, por ejemplo, imaginemos que desarrollamos una plataforma intermediaria que le va a ayudar a nuestros clientes a vender sus bienes o servicios, pero somos residentes en México, nosotros siempre habíamos sido contribuyentes del impuesto al valor agregado. Es decir, cuando yo le cobraba por el servicio a mi cliente, le tenía que trasladar el 16% del IVA. Pero el problema o el detalle que ocurría antes de la reforma es que venían plataformas del extranjero, las cuales no se consideraba que realizaban la actividad en territorio nacional y por lo tanto ellas, al prestar su servicio, no tenían la obligación de trasladar el impuesto al valor agregado. Entonces teníamos también un problema en cuanto a competencia interna, en donde un desarrollador nacional cobraba masiva y una plataforma extranjera
cobraba, pero sin el IVA. Y entonces eso, salvo tu mejor opinión, pues causaba también un tema de competencia inequitativa en el ámbito comercial. No me refiero al tema fiscal, porque también tenemos inequidad o pudiera existir un tema de inequidad en el tema fiscal. Sí, fíjate que es importante lo que estás diciendo, porque si nos vamos a lo que es el artículo 2, 3 de la ley del impuesto a la renta, habla de establecimiento permanente. Y en ese establecimiento permanente, más bien se refiere a el que enajena, pero el que enajena y lo recibe, que es el que está importando. Aquí no, como es un intangible, es una parte muy importante que debes de tener, que se puede o no considerar un establecimiento permanente, dependiendo obviamente de las características del contrato, porque no se trata ni de enajenar bienes ni de prestar un servicio, como lo está marcando, ¿no? Pero sí, tienes razón, los dinteles son muy delgados y que mucha gente se aprovecha de ellos y que el único que debe de estar al pendiente es el contribuyente o el pagador, Claro. ya que él tiene que hacer la retención, porque entonces no va a poder deducible. ¿Quién le va a dar el comprobante de esa prestación de servicios? Y entonces ahí está el caso, me le da un nacional, no estamos sin ningún problema, ahí no hay discusión. El problema está que muchos que no son nacionales, son a los que te refieres, que pueden pasar desapercibidos, pero que no voy a poder deducir. Y entonces la no deducción de esa situación por no pagar un IVA, fíjate qué chistoso. Yo me quiero ahorrar el 16% que puedo acreditar. Sin embargo, se convierte en una cantidad que no puedo deducir, que me va a servir de base para un 10% de PTU, un 30% de ISR. Entonces ya estamos hablando de 40 centavos de cada peso por el 16 centavos de cada peso, que aparte puedo acreditar. Correcto. Entonces, vaya, no se me hace nada lógico el que no se den cuenta los contribuyentes, o a veces nosotros los contadores no se lo sabemos explicar al cliente, vender. Y digo vender porque nos convertimos, que a mí me pasa a veces cuando no me hacen caso de lo que les digo, me enojo como si yo, ahora sí que yo qué, ¿no? No, no, Pero no, no te sí, enojes. Es viernes, Jesús, no te enojes, no te no, enojes. además hoy toca, así es que hoy no me puedo enojar, por Sí, supuesto. claro, hoy toca, Hoy pero no. nuestro programa de Sí, la el Comisión Fiscal, programa. y bueno, ya tenemos casi a 150 personas conectadas, Jesús. Yo creo que el tema da para mucho. Yo creo que es Sí. un tema que a muchos les interesa. Ojalá y quienes se van conectando nos ayuden a compartir la transmisión para poder llegar a más personas. Vamos a analizar otra operación que también es muy común, Jesús. Fíjate, hay quienes enajenan bienes o prestan servicios y para ello contratan una plataforma que les va a permitir mostrarle su producto, mostrarle nada más su producto a personas. Es decir, hablamos de servicios de publicidad. Puede ser que contrate una red social, contrate a una agencia que me ayuda a colocar el anuncio en alguna página de internet en donde tienen socios comerciales, pero lo único que hacen ellos es, tú subes un anuncio, subes un spot, subes un video y ellos se lo muestran a tus clientes, tu cliente te contacta, lo enlazas, te vinculas con él y entonces se da la operación. Tampoco se trata de este tipo de plataformas, porque estas que nos ayudan a hacer publicidad es lo único que hacen. Es decir, no nos ayudaron a vender, no hubo una intermediación entre el cliente y el enajenante o el prestador de servicios, sino simplemente yo le pago la publicidad. Si esta empresa es residente en México, pues me trasladará el impuesto, el IVA. Si es extranjera, pues estaré haciendo un pago al extranjero y como bien comentaste, probablemente, porque se tiene que revisar eso muy bien, habría que revisar si se debe de llevar a cabo la retención conforme al título quinto, porque además de ser responsables solidarios por esa retención,
recordemos que es un requisito de deducibilidad, pero bueno, recordemos que en el tema de pagos al extranjero, cuando hay fuente de riqueza en México, hay retención en algunos de los casos, hay tratados, pero lo más importante es identificar la fuente. Pero bueno, no vamos a entrar a más detalle, mejor lo propongo para un próximo tema, porque también es Claro. un tema muy interesante el de los pagos al extranjero. Sí, fíjate que aquí estás tú poniendo claramente, ¿sí? Que estás hablando de una obligación de hacer, de no hacer, o de permitir o dejar de hacer de alguien en territorio nacional con alguien en territorio nacional. Simplemente es un intermediario, ¿de acuerdo? Porque también la publicidad, si me la hacen en Estados Unidos, entonces estamos hablando de otro boleto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, aunque nos la traigan aquí y nos la mandan aquí y la cobremos nosotros, ¿sí me explico? Es importante tenerla. Recordemos que en el caso de las industrias de automóviles, las agencias de viajes no tienen, como hace muchos años, su publicidad de cada uno de los grupos de las empresas que se dedican a esto, sino que la propia marca hace toda la publicidad y le transmite a los concesionarios en este caso de automóviles o de motocicletas o de barcos, les transmiten y les cobran esa publicidad para que no haya distorsión e inclusive los valores de los bienes a la que tú vayas, todas te van a cobrar exactamente lo mismo, salvo que alguien arriesgue comisión o arriesgue otro tipo de cosas, que esa sería la posibilidad de que me salga un poco más accesible, ¿no? Claro. Mira, vamos a revisar otra de estas operaciones en donde sí vamos a encontrar que existe el tratamiento que establecen las reglas fiscales actuales para el tema de plataformas. Fíjate, tenemos una persona que enajena bienes, presta servicios, pero contrata una plataforma que le ofrece una diversidad de servicios. Le dice, yo te ayudo con la publicidad, yo te ayudo a buscar el cliente, yo te ayudo en la entrega de los bienes, yo me encargo de cobrarle al cliente, tú solamente dime qué vendes, mándame a mis almacenes el producto que estás ofreciendo y yo me encargo de todo lo demás. Entonces, este tipo de plataformas en donde el cliente, el prospecto, realiza la operación con la plataforma como si fuera el vendedor, hablamos de una plataforma intermediaria. Cuando yo, por ejemplo, me meto a la aplicación de Amazon, Jesús, o a la plataforma Mercado Libre o cualquier otra en donde yo puedo comprar bienes o servicios, pareciera que yo le estoy comprando a la plataforma. Y la realidad es que no es cierto. Yo a quien le estoy comprando es a una persona que está detrás de la plataforma ofreciendo bienes o servicios. La plataforma es quien da la cara, quien cobra, quien ofrece, quien se encarga de la entrega, de la logística, y por ese servicio, el que la contrata, pues tiene que pagarle por ella un servicio. Ese servicio que da la plataforma al enajenante o al prestador de servicio actualmente está grabada con el 16% de IVA. La plataforma, siendo residente en el extranjero, tiene obligaciones fiscales en México, cosa que, como lo vimos y comentamos al principio de la reunión, no eran contribuyentes porque su acto no se consideraba realizado en territorio nacional, y ahora sí. Esta plataforma es de la que estamos hablando. Una de las obligaciones es que la plataforma le tiene que retener al enajenante o al prestador de servicios, si es persona física, le tiene que retener el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, porque de lo contrario, ella tendría que cubrirlo, como bien comentaste, conforme al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, fíjate que está muy ilustrado esto porque muchas veces es tan común esta serie de operaciones que jamás reparamos
o no, o tomamos en cuenta en meditar cuando existe esta doble cuenta por cobrar y cuenta por pagar en el limbo, como tú lo estás marcando aquí, ¿de acuerdo? En donde ya interviene realmente otro tipo de operaciones, ¿sí? Recordemos, por favor, y tener muy claro, ¿sí? Primero, la fuente, que es territorio nacional, primero, antes que nada, como lo marca el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Y para efectos del impuesto al valor agregado, la fuente también, Claro. ¿de acuerdo? Que siempre en cada uno de los capítulos habla, salvo en casos muy puntuales, establece que aunque sea en el extranjero, se tiene que trasladar el IVA, ¿no? Claro. En la transmisión de propiedad de un barco, de una bicicleta, que tenga, obviamente, que esté registrado en México y tenga un número de control mexicano. Aunque esté afuera, pues sigue siendo mexicano porque trae la bandera mexicana, como cuando nace una criatura en un avión o en un barco de bandera mexicana o de bandera de otro país, ¿no? O sea, Claro. son propiedad de... Claro. Oye, Jesús, somos ya 200 conectados en vivo. Ojalá y nos puedan ayudar a todos los que van incorporándose a compartir la transmisión. Estamos hablando de las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales, un tema que, como comentamos, es relativamente novedoso y por supuesto que también si tienen dudas o preguntas respecto a este tema, nos los pueden hacer llegar a través del chat del Facebook y a través de todas las plataformas en las que estamos haciendo esta transmisión de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Bueno, Jesús, voy a poner otro tema a la mesa porque también creo que es relevante. Recordarás tú que recientemente en el mes de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve una contradicción de tesis y fija un criterio que se unifica y que va a ser y que es obligatorio para todos los tribunales colegiados y todos los que pues forman parte del Poder Judicial. Me refiero al tema de la compensación. La compensación es un medio en el que jurídicamente y en el ámbito civil se puede extinguir una obligación, es decir, no es pago, porque el pago es el cumplimiento, el pago es entregarte el dinero que quedé en entregarte por haber recibido un servicio o por haberme enajenado un bien. La compensación no es pago, sino que simplemente la obligación se extingue porque Jesús me debe dinero y yo le debo dinero a Jesús. Y entonces acordamos y quedamos, Jesús, ¿para qué me pagas y para qué yo te pago? Si no, pues, ¿qué te parece si ahí muere la operación? O como dirían algunos, O pagamos la diferencia, ¿no? Quien sea. claro, si queda si una deuda es mayor que otra, pues no se podrá compensar o no se Ahora, extinguirá fíjate, hasta por la menor. qué importante, amigos, qué importante es eso precisamente que habla Miguel, que es esa contradicción de tesis, porque fue primero de una forma y después de otra, y entonces al final, si no estás bien, si no está bien analizado las palabras que se usan, no se refiere al pago, se refiere a la compensación, al no pago. Porque mira, si vamos a compensar, de todas maneras hay un comprobante, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, De todas maneras, lo que no hay es el flujo del dinero. es correcto. Y mucha gente abusó. No vas a decir que no. Mucha gente abusó de esto, de este tipo de cosas. Y entonces la autoridad dice, mira, de cualquier forma, si quieres compensar, mejor acredita y que te salga a favor, pero no quiero que me salga a favor algo que viene de una compensación que yo no recibí el dinero. Entonces, esa palabra mágica que dijiste, que es tan, ¿cómo te diré? Se pierde en lo que es la controversia, ¿sí? De que no se refiere se refiere a la compensación como tal, o sea, al no cambio de dinero. Claro. ¿De acuerdo?
Ahora, fíjate, esta jurisprudencia lo que estableció, lo que establece actualmente es que como no hay flujo de efectivo, y me refiero a la operación, vamos a ver, yo le debo dinero a la plataforma por el servicio que me está dando, es decir, por ayudarme a venderle a mi cliente. Yo le debo su servicio. Pero como la plataforma me ayudó a cobrar la venta que hice con mi cliente o el servicio que le presté, la plataforma tiene mi dinero, me lo debe. Lo que va a ocurrir posteriormente es que cuando yo haga cuentas con la plataforma, me va a decir, Miguel, tú vendiste una computadora en 10,000 pesos, aquí tengo tu dinero, pero tú me debes 500 pesos por el servicio que te estoy brindando. Y lo que hace la plataforma es una compensación, o como diríamos coloquialmente Jesús, eh, se cobró a lo chino. O a lo Digo, cochino, como decía Pedro Infante, ¿no? nunca he ido a China, Jesús, pero así se dice que se cobra a Eso lo chino. dicen. No sé si los chinos así cobren, pero bueno, coloquialmente así decimos, ¿no? Compensó. Resulta que esta jurisprudencia establece que el que paga mediante compensación, pues no puede acreditar el IVA porque no pagó, porque no hubo flujo de efectivo, dejando de lado, y creo que ahí siempre, y estoy convencido, y es una opinión personalísima, que puede no ser compatible con la de muchos otros, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometió un gravísimo error, porque no entendió que en materia fiscal y conforme establece particularmente el artículo 1B de la ley del IVA, ahí equipara la compensación, que es una forma de extinción de obligaciones, con el pago. Es decir, la materia fiscal a las formas de extinción de obligaciones en donde o cuando el interés del acreedor queda satisfecho con cualquiera de las 4 formas de extinción de obligaciones, se debe de considerar como pagada y cobrada la contraprestación. La Suprema Corte dijo, no hay flujo de efectivo, tú que pagas con compensación, tú no puedes acreditar. Ah, pero tú que vendiste y que Exacto. cobraste con compensación, a ti sí te voy a hacer causar el impuesto. Y entonces entramos en un gran problema porque, eh, pues, no es un tema que esté establecido en las normas, y me refiero al tema de la simetría en materia fiscal. No es una regla, la misma Corte ha establecido que es un tema de política económica, un tema de política fiscal y que no necesariamente debe de cumplirse, pero creo que dejó de lado muchas cosas y sobre todo la técnica que debemos utilizar para interpretar y aplicar las normas en materia fiscal. Es una opinión muy personal y Claro. creo que va a afectar particularmente este tipo de operaciones. Fíjate que la opinión que tú estás vertiendo, obviamente, contrapone haciendo muy fácil, quitando la palabra, primero, cualquier método de compensación que marca el 1B de este artículo, que tiene, es antiquísimo y sirvió de base para el pago del IETU, si tú te acuerdas, ¿de Claro, acuerdo? Importantísimo para el IETU, ¿sí? Y tiene su muy especial forma de interpretación, pero obviamente, como también yo creo que los de la Suprema Corte tampoco entienden esta situación, que mejor lo quiten de la ley, pero que no se contrapongan con la ley, con una forma de pensar o de sentir de una operación en sí, ¿de acuerdo? Porque para ti sí, pero para ti no. Entonces, ¿dónde está la simetría? Entonces tendría yo que decir, allá sí te pagó, a mí me lo acreditas o me lo pones a favor. ¿Sí me explicó? Había que decir, a ver, ya te lo pagó, como cuando hay retención, ya te lo pagó, yo tengo impuesto a favor, me tienes que dar el impuesto a favor, ¿no? Entonces, una forma pues muy a la mexicana de no cobrárselo a los chinos, sino cobrárselo a loco chino, el hacer esto, ¿no? El hacer esto. qué Porque si barbaridad. yo demuestro que el otro sí pagó, pues automáticamente a mí me correspondería que me lo regrese, ¿no? Claro.
Mira, todo se traduce, Jesús, en algo muy sencillo que creo que no se consideró, no se analizó de la forma correcta, y lo digo con todo respeto para quienes resolvieron esta situación. Eh, en materia fiscal, particularmente en el caso de la causación del impuesto, la misma ley nos define qué es lo que debemos de considerar como cobro de contraprestaciones, y también en otras reglas qué debemos entender como pago de contraprestaciones, es decir, en qué momento se considera cobrada y o pagada una contraprestación. El concepto de cobro o pago que tenemos en la materia fiscal es diferente al que tenemos en la materia civil, por una simple razón. En materia fiscal se incluyen dentro del concepto de cobro o pago las formas de extinción de obligaciones, y en la materia civil no, porque en la materia civil pago es pago y extinción de obligaciones es extinción de obligaciones, cosas totalmente diferentes. La materia fiscal lo integra en un solo concepto. ¿Lo puede hacer la materia fiscal? La respuesta es sí. La propia Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, establece que estamos obligados a contribuir a los gastos públicos de la Federación, estados, municipios, de la Ciudad de México en la que se resida, y dice de la manera proporcional y equitativa, y resalto, que dispongan las leyes. La ley puede disponer todo lo que sea necesario para lograr el objetivo, que es la contribución, obviamente cuidando principios de proporcionalidad, equidad y destino al gasto público. Entonces, si la norma creó una definición para la materia fiscal de lo que debemos entender por cobro o pago de contraprestaciones, pues es lo que debemos entender. Eso creo que dentro del análisis de esta resolución, de esta contradicción, este nuevo criterio que estableció, este nuevo precedente, como dirían los abogados, pues no se contempló. Pero bueno, ese es otro tema que la verdad no me lo aguanté, Jesús, para poderlo. No, pero ¿cómo te lo vas a aguantar? Porque va en contraposición de lo que marcan las leyes. Que lo quiten de la ley, que lo O que lo quiten. pongan ahí, ¿no? Que lo pongan ahí. No, mira, otro tenemos ahí en ese SB cuando dice que la transmisión de propiedad, y casi nadie le entiende, del famoso endoso en garantía. Mm. Yo te endoso todo el mundo cree que el endoso del cheque siempre es en propiedad, no es cierto, es un título de crédito, ¿de acuerdo? Una acción es un título de crédito. Si yo te debo dinero, yo te puedo dar mis acciones en garantía. No te las estoy transmitiendo. Simplemente están garantizando que yo te debo el dinero. Probablemente, si no cumplo con ciertas cosas o con cierto tiempo, pues las acciones pasan a ser tuyas, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando viene la enajenación, como lo que es la compraventa y la promesa de venta, que son cosas diferentes. Aquí yo creo que esta contradicción de tesis es una falta de conocimiento de lo que establece la ley fiscal, y además déjame decirte, no podemos aplicar ninguna ley si no conocemos el derecho federal común, que es las formas de extinción de las obligaciones y con eso sus consecuencias, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad es que es todo un tema. No sé si ya lo abordamos aquí en programas, no recuerdo, Jesús, pero pues bueno, creo que pues, si no lo hemos hecho, puede ser también un gran tema que podríamos utilizar. Y bueno, esto es esta plataforma. Hay otros, Jesús, por ejemplo, esta plataforma que, por ejemplo, si tú te quieres ir de vacaciones, no sé, allá a Cancún, a la Riviera Maya, a Vallarta, cualquier destino, digo, no necesariamente la playa, puede ser en algunos otros estados que son bellísimos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en donde pues, tú dices, bueno, tengo la opción de llegar a un hotel, rentar, no, bueno, no rentar, pagar por sus servicios de hospedaje, pero también hay plataformas en donde yo entro a la misma y busco inmuebles cuyos propietarios los ofrecen
para brindarme este servicio de hospedaje. Y entonces yo lo contrato, eh, pero la plataforma no es quien me está dando el servicio de hospedaje, ella nada más es intermediaria. Ella busca el cliente y lo contacta con el oferente del servicio de hospedaje. Y entonces hablamos también de este tipo de operaciones que están reguladas por el tema de las plataformas. Pero aquí hay un tema muy interesante, Jesús, y yo creo que tú lo vas a poder aclarar muy bien. No es lo mismo hablar de arrendamiento de bienes inmuebles, hablar de un servicio de hospedaje. ¿Cómo Es, distinguirlo, Jesús? no, Porque, bueno, es porque uno, el arrendamiento tiene obligaciones. Si yo soy arrendador de inmuebles, me voy a un capítulo especial, pero si yo presto servicio de hospedaje es otra cosa. Pero ¿cómo distinguirlo? Se parecen mucho. fíjate que, fíjate que cuando yo platico con mis alumnos con relación a los tipos de prestación de servicios, yo les digo que hay tres: una prestación de servicios subordinados, otra prestación de servicios independientes y otra prestación de servicios de actividad empresarial. Ujú. Que el artículo 17, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece y que dice que cuando se preste el servicio y se enajenan bienes o se otorgue el uso o goce temporal de bienes, se toma el total como un valor que para el IVA es muy importante porque todo causa IVA, Ujú. aunque existan partes que no cause IVA, por ejemplo, la prestación de servicios de un restaurante, ¿no? Así es. Tenemos a quien hace la comida, que es un honorario, tenemos la venta de los jitomates y la carne que no causa IVA, y tenemos el arrendamiento o otorgamiento de uso o goce en comodato de la silla, el mantel, los cubiertos y todo eso. Entonces, este es algo muy parecido. Además, recordemos que en el caso de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, pues todo, cuando está todo unido, todo causa IVA. Cuando hablemos de este de hospedaje, ¿sí me explico? Que yo considero que hay muchas dudas porque no está debidamente regulado. Porque no sé si te ha pasado que muchas veces te metes a la página a ir a un hotel y muchas veces si tú lo rentas a través de un cuarto, de una habitación de un hotel a través de estas plataformas, te sale inclusive más accesible que si tú lo haces directamente en el establecimiento. Claro. Y entonces falta la regulación y no quiero realmente dejar, obviamente, dejar de platicar con ustedes, que ahora a finales de agosto va a salir una película en la cual habla que muchísima gente renta, vamos a decir, pide el alojamiento a través de esas plataformas y se convierte en tratante de niños, Ujú. en lugares donde se juega y se apuesta dinero, ¿sí? Ya sea en cartas o en televisión. O sea, se está haciendo un mal uso porque no hay quien lo revise, ¿de acuerdo? Entonces, perdón que no podía dejarlo de analizar. A finales de este mes de agosto, la semana que entra, sale una película que es escalofriante, escalofriante. Ya te dicen, ¿quieres? ¿De qué edad los quieres? ¿De qué edad quieres al hombre, mujer o cosa? ¿Sí me explico? Y ya vienen hasta, así ya traen americanos, traen gente del extranjero en un Airbnb y ya tienen todos los servicios. Pero bueno, perdón, ya también me aloqué, mano. Entonces, sí, es que esto es, si yo rento mi departamento amueblado, lleva IVA, nada más con el simple hecho. Aunque mande por separado los muebles y por separado lo que es el departamento. Claro. Pero estás de acuerdo que no es arrendamiento, No, 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 es es un un servicio de servicio, hospedaje. El servicio de servicio. hospedaje, ¿estás de acuerdo que incluye no solamente
el uso o goce de las instalaciones, sino que además tú le dejas, pues prácticamente puesto en la mesa, por así decirlo, pues todo lo que necesita para poder recibir el servicio. Le dejas las camas tendidas, toallas en los baños, jabones, quizá limpieza. alimentos, incluyes la limpieza del inmueble mientras se dé este servicio de hospedaje, personal quizá a su disposición para Elaborar los alimentos. mantenimiento, exactamente. Entonces, es un servicio integral. Recuerdo mucho, Jesús, cuando todavía era estudiante, no sé si habrá sido tú, pero seguramente si no fuiste tú, fue alguno también de los grandes maestros que tuve ahí en mi querida facultad, en donde ponían el ejemplo de la lancha y el lanchero. Así es. ¿Cómo distinguir arrendamiento de servicio de hospedaje? Es como cuando vamos, no sé, al mar, a una playa, y si vamos y nos prestan la lancha, vaya, pagamos y nosotros nos subimos a la lancha y nosotros remamos, lo que estamos pagando es un arrendamiento de la lancha. Pero si nosotros nos subimos y además nos ponen al lanchero, es decir, a la persona que va Claro. a dirigir o va a mover la lancha, entonces hablamos de un servicio de transporte, porque Claro. en realidad ya no es un arrendamiento, sino ya es un servicio de transporte. Es un ejemplo análogo al servicio de hospedaje con el de arrendamiento, ¿no? No es lo mismo la lancha sin lanchero que la lancha con lanchero. Fíjate que también en la parte del impuesto al valor agregado tenemos la renta del automóvil o la renta del automóvil con el chofer. Ok, sí. Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. O estamos hablando de, como tú hablas, de un barco o de una lancha o hablas de un avión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es importante y, por ejemplo, también lo tenemos, hay muchísimos servicios así que necesitas alguien que lo conduzca, ¿sí? Y entonces cambia automáticamente a una prestación de servicio actividad empresarial, ¿no? Claro. ¿Sí? Que es la diferencia de únicamente la prestación del servicio. Fíjate que tenemos aquí a Rosa Esparza, si nos quieren poner, por favor, en la plataforma lo que nos está pidiendo Rosa. Dice que la plataforma de Mercado Libre, a ver si lo tienen por ahí para que lo leamos, o lo leo Sí. yo sin ningún problema. Mira, si quieres le doy lectura. Dice, la plataforma Mercado Libre debita la venta directamente la comisión y ahora nos están emitiendo el comprobante de comisiones con el 27 a satisfacción del acreedor. Podré sin problema seguir acreditando el IVA. Gracias por su magnífica aportación. Pongo un poquito el contexto de lo que comenta Rosa. Creo haber entendido un poco su planteamiento y su pregunta, sobre todo por este antecedente que acabamos de ver. Claro. Fíjate que curiosamente, antes de esta contradicción de tesis que comentábamos, todas las plataformas o las plataformas digitales, particularmente esta que comenta Rosa Esparza, al momento de emitir su comprobante por los servicios prestados al enajenante o al prestador de servicio, le ponía la clave en el campo de forma de pago, le ponían compensación, la cual jurídicamente es la que ocurre cuando se da el cobro del servicio que presta la plataforma. Curiosamente sale esta jurisprudencia y le quitan esa y le ponen la 27 que comenta Rosa, que dice a satisfacción del acreedor. Yo no sé si pensaron las plataformas que con cambiarle la clave al uso al CFDI ya iba a dejar de ser compensación y se iba a convertir en otra cosa que no sé qué es, Jesús, No, esa clave que dice a satisfacción del acreedor. No sé si es que le tomaste una foto y quedó así. sí, sí. No, lo que pasa es que acuérdate que le ponen a satisfacción es cuando estamos de acuerdo tú y yo, ¿de acuerdo? Entonces,
pero es exactamente lo mismo. Mira, Ahora, ¿lo entenderá la autoridad? hay un gravísimo error en esa clave, Jesús, porque ellos entendieron, o sea, quien hizo las claves de formas de pago del CFDI, entendió que a satisfacción del acreedor era una forma de pago. Y no es cierto. La ley dice que se entiende que hay cobro de la contraprestación cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Es decir, Completo. esto que dice satisfacción del acreedor puede ser compensación, puede ser novación, puede ser remisión de deuda o puede ser confusión. Y Eso de todas son hasta que cosas diferentes, con situaciones fiscales diferentes. Y fíjate, el gran problema que se tiene es que la persona que está primero poniendo la clave, que se le debe haber ocurrido, ¿sí? Por supuesto, y que cómo la contabiliza para que el efecto fiscal sea el correcto. claro, Porque allá la autoridad, es que es el gran problema que tenemos ahorita con las cartas de invitación del IVA, que la máquina que tiene allá la autoridad no comprende o no le han incluido dentro de la máquina estos conceptos de tal manera que los pueda aceptar o no aceptar. claro. Y esa es una de las formas que está llegando a pedir, obviamente, esas famosas cartas de invitación para que me expliques. Y de seguro, a la hora de la explicación, vamos a llegar a que es una compensación. Claro. Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos algunos saludos. Laura Aguilar, misma pregunta, misma duda que Rosa Esparza. Luis Arévalo comparte por ahí con Marianita Rodríguez su transmisión. Miguel Lemus, saludos maestros, buen día. Gracias por compartir sus conocimientos. Blanca Aguilar, le respondieron a Laura Altamirano. Belén Pichardo, saludos desde Parral, Chihuahua. Un abrazo. Parral, la capital del mundo. Dice, mira, hay una pregunta que vi por aquí interesante. Dice, bueno, todas son interesantes, no quiero hacer menos ninguna ¿La pregunta. de Sandy o la de Laura? Mira, por ejemplo, Ricardo N. Flores dice, buen día. En caso de persona física, cuando tienen ingresos diferentes a plataformas, ¿deben tributar como régimen general de personas físicas? Fíjate, es que, a ver, en persona física, fíjate, vamos a hablar de actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, en donde hay un traslado y un acreditamiento global. Entonces, es un verdadero problema cuando no tenemos una cuenta de cheques por cada uno de los conceptos de los capítulos, porque la contabilidad, al momento de decir cuánto tienes en banco, resulta que tenemos un ceviche, porque pagamos el IVA con una sola cuenta de todas y cada uno de los capítulos: enajenación de bienes, otorgamiento de uso goce, prestación de servicios, importación y exportación. Entonces, si no hacemos la separación clara, ¿sí me explico? Vamos a tener este tipo de problemas que nos están marcando aquí, pero son problemas de verdad muy, 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 muy serios, porque entonces van a desvirtuar la contabilidad y ya seas del régimen general, ya seas del régimen de incorporación, ya seas de plataforma, ya seas del que quieras en actividades empresariales, unido con arrendamiento, que es casa habitación, local comercial, a donde a lo mejor tienes que llevar una compensación o marcar un porcentaje, y cuál es el que vas a mandar a no deducible para que se convierta en ingreso, y a qué capítulo se lo vas a poner en la contabilidad. Claro. O sea, eso es lo más grave del mundo de las personas físicas, lo relacionado con el impuesto que se determina por cada capítulo por separado,
contra el IVA, que es uno solo, porque habla de todos esos capítulos de traslado y acreditamiento. Fíjate que hay otra pregunta y también es muy común confundirla o confundir cómo es que se da la operación. A ver si me pueden ayudar a poner la presentación. Vean ustedes aquí en la lámina que están viendo qué función tiene cada una de las personas que aparecen ahí. El enajenante y el prestador de servicio es el oferente. La plataforma es un intermediario y el cliente es el que va a comprar. El cliente en todo momento va a ver siempre a la plataforma como si ella le estuviera vendiendo. Y eso no es así. La plataforma solamente es un intermediario. Pone en contacto al enajenante y al cliente. Es más, ni siquiera se ponen en contacto porque el enajenante le manda a sus almacenes de Amazon sus productos y Amazon se encarga de entregárselos al cliente. Y entonces la pregunta de Antonio Gómez dice, ¿quién es el que debe de emitir la factura por la venta de bienes o la prestación de servicios? La respuesta es muy sencilla, el enajenante. La plataforma no va a emitir el comprobante por la venta de los bienes ni por los servicios, sino lo va a hacer el que los vende. Sí va a emitir la plataforma un comprobante, pero no es por la venta de bienes, sino por los servicios digitales que le prestó al enajenante o al prestador de servicio. En este Que es caso, el que lo contrató. Es exactamente. una parte de su costo. En lugar de tener el equipo de transporte y de ventas, el que está vendiendo el producto, pone a un tercero. Así es. ¿De acuerdo? Haz de cuenta que yo me dedico a vender algo y no lo puedo tener y te lo mando por medio de una plataforma de Uber, por ejemplo, de Didi. Igual. Aquí te va a llegar tu producto ahorita y no puedo ir yo, no está ocupado o se descompuso el equipo de transporte. Ahorita te lo mando en taxi, te lo mando en Uber. Pues el Uber no lo tiene que pagar él, lo tengo que pagar yo. Además es importante porque acuerden que cuando hablamos de la entrega material del bien, estamos hablando de que si yo voy por él, o me lo mandan o él o yo contratamos un tercero para que haga llegar el producto. Son cosas que debemos de entender en la operación. Claro. Jesús, esto es un gran tema. Son, pues ya las 11 de la mañana. La verdad es que el tema da para mucho. Sabrán que el tiempo de alguna manera está preestablecido, pero vamos a, si te parece bien, a programar una segunda parte de este tema para hablar del tema de las retenciones, quiénes sí, quiénes no, por qué, qué pasa con los pagos definitivos, quiénes sí, quiénes no, quiénes se tienen que ir al régimen general o quiénes tienen que combinar plataformas con régimen general, que es todo un tema. La verdad es que, como siempre, Jesús, es un gusto compartir los micrófonos contigo y con todos los invitados que nos hacen favor de estar en este programa. Y pues ahora sí que es la hora El de tiempo es despedirnos. inexorable. El tiempo es inexorable. Y siempre cuando nos divertimos, porque no sé si a ti te pase, el estar aquí y todavía ahorita antes de entrar te dije, oye, ¿y qué tema vamos a ver? Porque me clonaron mi WhatsApp, no supe, no lo llegué a ver, entonces dije, bueno, pues Ave María, dame buena puntería. Lo cual es un verdadero placer poder platicar esto con ustedes, nuestros agremiados, ¿sí? Y sobre todo dando fiel cumplimiento a la obligación que tienes tú como presidente de la Comisión Fiscal de procurar que exista este mecanismo que nos da la oportunidad a nuestro presidente de transmitirlo, ¿no? Y bueno, Claro. pues ni hablar. Que tengan bonito día.